Hola y bienvenido a este primer tutorial de Cinema 4D. Voy a estar desarrollando una serie de videotutoriales sobre este programa para composiciones 3D. Es el programa más sencillo si usted quiere aprender por primera vez 3D y si nunca ha tenido oportunidad de trabajarlo. Con este programa le va a quedar muy fácil aprender el manejo 3D, las cosas básicas y también cosas de nivel avanzado. Este programa facilita mucho el aprendizaje de manera sencilla, así que por eso fue que lo elegí. Para iniciar vamos a conocer la interfaz del programa. Esta es la última versión, sin embargo las versiones anteriores, si tienen una anterior o si descargan una anterior, no son muy diferentes a esta. En la caja de descripción les voy a dejar un link a la página de Maxon donde podrán descargar una versión demo del programa para seguir todos los tutoriales. Cinema 4D trae algunos objetos, como la mayoría de programas 3D, que vienen prediseñados, con los cuales vamos a comenzar a trabajar y con los cuales vamos a realizar la mayor parte de las composiciones. Recuerden ustedes que las técnicas que voy a enseñar son técnicas básicas para principiantes y luego iremos avanzando. Si ustedes tienen la oportunidad de ver y avanzar por su cuenta, también es muy viable debido a que es un programa que tiene mucha documentación, entonces pueden hacerlo por su parte también. Vamos a conocer en el día de hoy esta lista de utilidades que estoy señalando aquí, lo que son las formas básicas y todos los componentes principales de una composición en Cinema 4D, y vamos a aprender para qué sirve la mayoría de ellos. La primera que está aquí, vamos a mirar, aquí están todas las opciones, son las figuras básicas. Con estas figuras empezamos el modelado prácticamente de cualquiera de nuestros objetos. Simplemente dando clic sobre una de las figuras podemos insertarla, y una vez la tenemos insertada podemos realizar las tres modificaciones más básicas en el mundo 3D, que son la modificación de espacio, es decir, mover nuestro objeto en nuestro entorno 3D. Recuerden ustedes que aquí tenemos tres ejes: el eje de altura, el eje de anchura y el eje de profundidad. También podemos entonces escalar. Vamos a utilizar esta herramienta de aquí para escalar nuestro objeto en cualquiera de los ejes ya mencionados. Y también podemos rotar nuestro objeto. Va a hacer que nosotros podamos cambiar la orientación que tiene el objeto dentro del escenario. Estos cuatro botones que aparecen aquí son los que nos permiten desplazarnos por el escenario. Son básicamente los mismos que se le aplican a los componentes, pero aplicados directamente al escenario. Con este nos vamos a poder mover en todo el escenario. Con este vamos a poder acercarnos o alejarnos. Y con este vamos a poder rotar nuestro escenario en todas las direcciones que necesitemos rotarlo para poder tener una vista perfecta de nuestro objeto. Bueno, vamos a eliminar este cubo y ustedes ya podrán trabajar con el resto de formas básicas como las esferas. Tenemos los planos, que son muy útiles a la hora de crear pisos o fondos, las figuras toroides, las cápsulas. Incluso tenemos una figura que podemos empezar a utilizar y que utilizaremos cuando empecemos a ver cómo animar objetos en 3D. Continuamos a la segunda. Estas son llamadas splines y son líneas o figuras en dos dimensiones que luego se pueden utilizar para convertirse en tres dimensiones. Tenemos muchísimas aquí. Tenemos unas que podemos utilizar y dibujar como si estuviéramos utilizando un programa de dibujo 2D, y otras que vienen ya predefinidas. En este caso vamos a utilizar para el ejemplo una figura de texto, una spline de texto. Entonces miren, vamos a modificar aquí. Ok, aquí tenemos, en este panel tenemos todos los objetos que vayamos adicionando dentro de nuestra composición, y aquí abajo tenemos las propiedades del objeto que tenemos seleccionado, en este caso del objeto de texto. Vamos a cambiar entonces nuestro objeto, el texto que aparece dentro de nuestro objeto, y vamos a colocar un texto cualquiera. Sacando el cursor de la caja donde escribimos el texto, automáticamente él tomará el texto que le hayamos asignado. Miren ustedes que el texto hasta el momento es texto 2D. Por lo tanto, si nosotros en estos momentos hiciéramos una renderización,
renderizar es crear una imagen a base de un archivo 3D, nos saldría esto, es decir, nada. ¿Por qué? Sencillamente porque es un objeto 2D y recuerden que estamos trabajando dentro de un programa 3D. Entonces, para convertir objetos 2D en 3D, lo cual nos va a ser muy útil a la hora de pasar logos 2D a 3D o algunas imágenes que tengamos, vamos a utilizar el tercer grupo de objetos, que son los objetos NURBS. Los objetos NURBS nos dan diferentes opciones. Si ustedes notan, miren ustedes que hay una figura verde y hay algunas líneas blancas. Las líneas blancas son las splines que nosotros creemos y los objetos verdes son lo que se van a crear a partir de esas splines. Vamos a utilizar un objeto NURBS extrusión y vamos a arrastrar el objeto de texto dentro del objeto NURBS extrusión. Miren ustedes que automáticamente, después de arrastrar, nuestro texto ha pasado a ser ahora texto 3D. Por lo tanto, ya este texto tiene las tres propiedades básicas de un objeto 3D: altura, anchura y profundidad. Si quisiéramos hacer que nuestro texto fuera más profundo, fuera más ancho hacia el fondo, podríamos seleccionar NURBS extrusión y modificar este valor, que es el valor que nos va a definir qué tanto va a expandirse el objeto NURBS extrusión. Para el ejemplo vamos a dejarlo en 50 ahí y ya tenemos un texto 3D. Ok, ahora vamos a modificar entonces la fuente. Seleccionamos aquí el campo de fuente y vamos a poder elegir entre cualquiera de las fuentes que tengamos instaladas dentro de nuestro computador. Vamos a utilizar esta para el ejemplo. Sí, vamos a utilizar esa. Queda muy bien. Vamos a subir un poco el texto dentro del escenario. Vamos a moverlo y vamos a alejarnos un poco para dejar una vista en perspectiva. Ok, ahí está bien. Si en estos momentos renderizáramos, nos aparecería esta escena. Noten ustedes que nos aparece el texto, pero el resto del escenario está completamente vacío. Entonces vamos a llenarlo con algunos objetos que nos den al menos una escena un poco más completa. Para ello vamos a utilizar esta pestaña que está aquí, donde tenemos objetos de entorno. Estos objetos van a ser muy útiles a la hora de trabajar. Entonces vamos a añadir un objeto suelo. Noten ustedes que se ha creado un suelo. Y vamos a añadir un objeto cielo. Ven ustedes que se ha creado una perspectiva. Ahora si renderizáramos, ya tendríamos una perspectiva un poco más agradable. Sin embargo, aún está muy vacía. Vamos a mejorar todo esto a medida que vayamos avanzando en el tutorial. Vamos entonces a otra pestaña, que es la pestaña de luces. Dentro de esta pestaña, que es muy importante, vamos a poder encontrar la iluminación de nuestras escenas. Hay diferentes tipos de luces y se las voy a explicar para que ustedes puedan utilizarla de manera más fácil. La primera, que es la luz básica, es un punto de luz que emite luz en todas las direcciones. Miren ustedes que si movemos la luz, cambia la iluminación que tenemos en la composición 3D. Esta es la luz básica. Tenemos otro tipo de luz, que es la luz focal o luz de foco. Esta luz tiene una particularidad y es que dirige la fuerza de la luz hacia una única dirección. Entonces en este caso vamos a hacerla que la dirija hacia nuestro texto. Vamos a levantarla. Vamos a hacer que sea más grande. Y vamos a rotarla también para que apunte directamente hacia nuestro texto. Vamos a alejarla un poco. Vamos entonces a renderizar para que ustedes vean lo que hace esta luz. Ven, es una luz focal que dirige la luz hacia un solo punto en específico. La luz no siempre tiene que ser de color blanco, y en la vida real, si nosotros queremos asemejar nuestros productos a la realidad,
vamos a tener que utilizar luces de distinto tipo de colores. Estas luces, si seleccionamos la luz, podemos en la pestaña general cambiar el color de la luz. Vamos a utilizar una luz roja y vamos a renderizar. Y en esos momentos renderizamos con una luz roja, que es la que afecta directamente al texto. Ok, vamos a eliminar esta luz y vamos a utilizar una luz más, que es la luz de área. Esta luz es muy útil a la hora de dirigir nuestra luz no a un solo punto o a un solo foco, sino a un área en general. Entonces miren ustedes que ahí podemos cambiar el tamaño y tener una luz que ilumina la escena. Esta luz es muy parecida a la luz generada por una ventana. La luz anterior era más parecida a la luz generada por los focos o las lámparas de los teatros. Recuerden ustedes también que las luces pueden generar sombras o no en el caso de que nosotros lo necesitemos para nuestra composición. Entonces miren cómo podemos generar sombra. Añadimos un objeto de luz, lo ubicamos en el lugar donde lo vayamos a necesitar y aquí en la pestaña que dice sombras elegimos si queremos que proyecte sombras o no. Vamos a renderizar en estos momentos. Allí esta luz no está proyectando sombras, pero si nosotros le decimos que proyecte sombras suaves y volvemos a renderizar, automáticamente vemos que está proyectando, las letras comienzan a proyectar sombras dentro del plano que hemos creado. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los modificadores, que son los que encontramos en este grupo de componentes. Los modificadores son efectos que podremos asignar a nuestros objetos y de esta manera podremos tener unos gráficos un poco más realistas. Vamos a hacer una prueba utilizando un plano y utilizando el objeto explosión. Vamos a acercarnos un poco y vamos a asignar el objeto explosión al plano que tenemos en el escenario. Noten ustedes que actualmente no pasa nada y es porque estos objetos o estos efectos tienen un factor decisivo, la gran mayoría, que es la fuerza. A medida que nosotros vayamos aumentando la fuerza, la explosión o el efecto seleccionado será mucho más evidente. Entonces vamos a hacer una prueba. Ven ustedes cómo afecta el objeto explosión al plano. Sin embargo, la explosión no es muy agradable visualmente. Para ello vamos a modificar un poco el plano y vamos a añadir más subdivisiones, es decir, más cuadritos, para que la explosión sea mucho más realista. Nos vamos aquí al objeto donde dice segmentos en la altura y segmentos en la anchura y segmentos en la altura, y vamos a ampliar, vamos a ubicar más o menos ahí. Vamos a ubicar también por aquí 86. Y ahora sí vamos a utilizar el efecto de explosión para que ustedes noten el cambio. ¿Sí ven? Cambió automáticamente la forma como se comportaba el efecto porque había muchas más partículas a la hora de explotar. Como estos tenemos muchos modificadores y ya ustedes podrán irlos probando en sus casas, o a medida que vayamos avanzando en los tutoriales vamos a ir probando los diferentes efectos que tenemos a nuestra disposición gracias a Cinema 4D. Para finalizar y antes de que se me olvide, tal vez durante el video mencioné mucho la palabra renderizar y no mencioné cómo se hace, y en realidad se hace con un comando que es Control R o directamente desde aquí ustedes renderizan la vista actual. Vamos a hacer una pequeña composición aplicando los pasos básicos que vimos y aplicando algunos materiales que son como los colores que van a llevar los objetos dentro de nuestras composiciones. Entonces vamos a añadir un plano, vamos a cambiarle el tamaño, ¿sí? Vamos a aumentar los segmentos a 50
y a 50. Perfecto. Ahora vamos a añadir otro objeto, una spline de texto, y vamos a utilizar el texto que nosotros deseemos. Cambiamos las fuentes. Voy a dejar esa fuente. Vamos a utilizar entonces un objeto NURBS extrusión y vamos a añadir nuestro texto a este objeto. Vamos a arrastrarlo aquí hasta que la flechita esté apuntando hacia abajo. Vamos también a modificar el NURBS, a hacerlo un poco más grueso. Por ahí está bien. Vamos a añadir también entonces un cielo a nuestro entorno. Y vamos a utilizar algunos materiales para que nuestra escena quede mejor renderizada. Antes de eso vamos a utilizar una luz que vamos a ubicar por acá. Desde este punto vamos a crear unos materiales. Damos doble clic en esta área y se nos crea automáticamente un material. Vamos a cambiar simplemente el color, un material muy simple. Vamos a utilizar el color azul. Y vamos a asignar este material arrastrándolo al objeto o a nuestro objeto en la parte derecha en este panel. Entonces vamos a arrastrarlo y vamos a dejarlo aquí. Automáticamente nuestro objeto toma el color del material. Vamos a renderizar aquí. Y esta es la escena que nos queda. Vamos a darle un poco más de vida a nuestra escena. Vamos a utilizar un truco de iluminación global. Vamos a ir aquí donde configuramos la opción de la iluminación global y vamos a añadir este efecto, iluminación global. Esto hará que nuestro render sea un poco más lento, pero que a la hora de terminar y de finalizar el resultado sea mucho mejor. Vamos a renderizar. Y miren ustedes que la iluminación es mucho más atractiva por el efecto de iluminación global. Vamos a darle también algunos efectos al cielo y al texto. Vamos a cargar uno de los materiales que viene predefinidos con el programa, que son estos materiales, los HDRI, son los más útiles para la hora de generar un cielo. Entonces vamos a utilizar cualquiera de ellos. Vamos a utilizar el 4, que es este. Son como fotografías y vamos a asignárselo al cielo. Miren ustedes que automáticamente nuestro objeto nuestra escena queda dentro de un escenario real, es decir, el fondo y el cielo se transforman en un escenario real. Y si renderizamos, vemos que nuestro objeto está incorporado dentro de una imagen real, que es lo que nos da este material asignado al cielo. Este plano de aquí está muy feo actualmente, entonces vamos a añadir una modificación y un material para él también. Vamos a crear un material, vamos a dejarlo de color blanco. Vamos a añadirlo aquí al plano. Una vez asignada la textura, entonces procedemos a renderizar. Y vamos a notar colores más agradables visualmente hablando. Recuerden ustedes que este es el primer tutorial de una serie de aproximadamente 20, donde les enseñaré desde esto que es lo básico, cómo crear objetos muy básicos, hasta crear personajes y animarlos directamente dentro de un entorno complejo. Entonces espero que se suscriban para que les llegue una notificación cuando suba el siguiente tutorial y puedan así poder llevar a cabo este curso completo que voy a realizar a través de YouTube. Nos vemos en un próximo video y no olviden recomendarlo a aquellas personas que les pueda interesar. Hasta la próxima.